bienvenida en el estudio de los desayunos en 24 horas a María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Buenos días, doctora, gracias por acompañar. Muy buenos días, Liz, y gracias a todos quienes nos escuchan. Buenos días. Doctora, el pasado 24 de octubre, el Comité de Apoyo de este proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia entregó su informe. Dentro de los plazos establecidos se preveía que hayan unos días para que aquellos que consideraran necesaria una recalificación, pues bueno, puedan iniciar ese proceso. Lo cierto es que para el 7 de noviembre era una fecha que ya se tenía que haber conocido los resultados oficiales. Pero como se amplió este plazo para que sigan quizás accediendo a pedir una recalificación, aquellos jueces y conjueces que sientan que su nota no es la correspondiente, tomará más tiempo conocer ya o tener los resultados oficiales. ¿Cuándo podrá el país saber cuántos de los evaluados realmente continuarán dentro de su función? Gracias, Liz, por la pregunta, porque nos permite indicar a la ciudadanía que el Consejo de la Judicatura ha venido cumpliendo sistemáticamente el cronograma establecido. No obstante, el momento en que las y los evaluados fueron notificados con sus calificaciones preliminares, digo yo preliminares porque son previas a la fase de reconsideración, recibimos varios pedidos de información. Algunos comprensibles, otros realmente incomprensibles porque nos solicitaban información que reposa en los archivos de la Corte Nacional, información que reposa en el sistema SATGE. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, en su ánimo y en su firme propósito de tutelar los derechos de las y los evaluados durante todo el proceso, decidimos otorgar un plazo adicional de 3 días. ¿Para qué? Justamente para evitar las demandas que posiblemente se hubiesen generado en el ámbito constitucional, aduciendo una falta del debido proceso, aduciendo una inobservancia de una de sus garantías, que es contar con el tiempo adecuado para la defensa. Por esa razón, en aras de tutelar los derechos y de evitar posibles demandas, nosotros hemos extendido o concedido un plazo adicional de 3 días. Con lo cual, una vez transcurridos los 3 días, inicia la contabilización de los 5 días de término con el que cuenta el Consejo de la Judicatura para dar trámite a estas reconsideraciones. Eso llevaría entonces a que cuando ya el país, como digo, conozca los resultados oficiales. Nosotros tenemos ya planificado un pleno para el día lunes 18 de noviembre para ya dar los resultados finales, resolver, y entonces vendrá el trámite de notificación y difusión de los mismos. Ahora, doctora, usted hablaba de resultados preliminares. Esos resultados preliminares arrojaron que 7 de 21 jueces y 5 de 15 conjueces habrían sacado una calificación por encima del 80%, que era la nota mínima de aprobación para que puedan continuar ejerciendo sus funciones y no removidos de las mismas. En base a esto, ¿qué concluye el Consejo de la Judicatura considerando que esos resultados preliminares hablan de que ni siquiera la mitad aprobó la evaluación realizada por usted? A ver, nosotros hicimos una evaluación y continuamos en una evaluación técnica, eminentemente técnica, no política, con lo cual nos hemos preocupado de incorporar al proceso prestigiosas universidades y prestigiosos catedráticos de dichas universidades para que conformen el comité de expertos que validó la metodología elaborada por el Consejo de la Judicatura y el comité de apoyo, que fue en efecto, como su nombre lo indica, un apoyo a el equipo técnico y los vocales del Consejo de la Judicatura, que de ninguna manera hemos delegado nuestra función. Hemos estado presentes y al frente de este proceso de evaluación. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que alguna equivocación podría haber, y por eso es que se abre, en virtud del debido proceso, esta fase de reconsideración, en virtud del reglamento aprobado por nosotros mismos un 19 de febrero. Con lo cual, los resultados no es que variarán diametralmente porque hemos hecho un trabajo serio, un trabajo comprometido. De allí que, pues, oficialmente, como usted lo manifiesta, en esta fase contamos con alrededor del 63% de los y las jueces que tendrían que salir de sus cargos. Hemos hecho un proceso riguroso, insisto, con fases, y una de esas fases fue sin duda la cuantitativa productividad
número de asistencia al pleno, número de asistencia a audiencias. Y otra parte muy importante también es la cualitativa. Y es importante esta parte porque estamos hablando del máximo órgano de administración de justicia ordinaria. Y eso es lo preocupante, que más del 60%, según las cifras de mantenerse, serían removidos de sus cargos. Ahora, al ser precisamente separados por no haber cumplido el porcentaje mínimo para poder aprobar esta evaluación, ¿cómo serán llenadas estas vacantes considerando que el Código Orgánico de la Función Judicial dice que esos jueces deberían ser reemplazados por conjueces? Pero no habrían los conjueces suficientes para llenar esas vacantes. ¿Cuál va a ser entonces ahí la opción? Nosotros tenemos que considerar dos hechos. El primero, el propio Código Orgánico establece que en caso de vacantes se llenan con jueces de categoría 8. Resulta que ni el Consejo Cesado ni el Consejo Transitorio hicieron procesos de categorización y no tenemos la categoría 8. El segundo hecho importante a considerar es que no hay banco de elegibles, porque una resolución del año 2018 agotó el banco de elegibles. 2018, es decir, antes de nuestro ingreso al Consejo de la Judicatura, porque nuestra posesión fue el 29 de enero de 2019. Ante estos dos eventos, nosotros acudimos a la Procuraduría General del Estado con una consulta. El señor procurador ha contestado, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, que el Consejo de la Judicatura tiene entonces plena competencia para definir sobre la necesidad del servicio de justicia y por lo tanto nos faculta la aplicación del artículo 40, numeral 2 del propio Código Orgánico de la Función Judicial, que nos da la figura de jueces temporales. Pero estos jueces temporales, para tranquilidad de la ciudadanía, no van a ser jueces de fuera de la carrera judicial, jurisdiccional. Nosotros necesitamos que a día 1 los jueces empiecen a trabajar. Los jueces que están en calidad de jueces temporales respecto de las vacantes que se generen por este proceso. Eso quiere decir que la Corte no se quedará ni un solo día sin operar, sin su funcionamiento, sino que inmediatamente, una vez que se den a conocer los resultados oficiales, ya estos jueces temporales entrarían ya en funciones, a asumir, como dice usted la palabra, temporalmente estos cargos. Así es, además, perfectamente facultados por el propio Código Orgánico y adicionalmente por la absolución de la consulta de la Procuraduría General del Estado, que es el organismo primero consultivo y segundo, sus consultas son vinculantes para nosotros. Entonces, aquellos juristas que dicen que no hay la disposición, que no es legal, pues déjenme decirles, ciudadanas y ciudadanos, que este Consejo de la Judicatura hace todos sus actos en virtud del marco constitucional y legal. Ahora, ¿qué perfiles se buscará que tengan estos jueces que llegarán a ocupar temporalmente estos cargos y que, bueno, están dentro de la misma función judicial? ¿Qué requisitos buscarán que tengan para poder cubrir esas vacantes? El propio Procurador General del Estado, en la absolución de nuestra consulta, lo manifiesta. Necesariamente tiene que ser gente, por supuesto, que reúna los mismos requisitos que establece la Constitución en su artículo 175 para juez o jueza de la Corte Nacional de Justicia. Adicionalmente, nosotros consideramos necesario entregar a la ciudadanía gente con la suficiente experticia, es decir, jueces en funciones. Además, jueces con un buen récord profesional al interno del Consejo. Analizaremos la parte disciplinaria, analizaremos su perfil de sanciones para quienes no están muy al tanto de lo que es el control disciplinario. Es más o menos el perfil de sanciones que ha recibido el juez durante su carrera. Analizaremos su probidad, sin duda, muy importante para este Consejo de la Judicatura. Usted se refería al artículo 175 y ahí lo que dice es que tienen que ser ecuatorianos o ecuatorianas, hallarse en el goce, obviamente, de los derechos que determina este código, tener título de abogado legalmente reconocido en el país y haber ejercido con probidad notoria la profesión dentro de la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso de 10 años. Pero dentro de esto se va a considerar también que no hayan estado o que no estén vinculados con procesos, porque hay jueces que hoy por hoy están dentro de un proceso de indagación, como por ejemplo los que están vinculados dentro del caso 30S. Exactamente, Liz. ¿Por qué? Porque el objetivo inicial con el que arrancamos este proceso es dejar las y los mejores jueces y conjueces en la Corte Nacional, máximo órgano de administración de justicia ordinaria. Por esa razón, y en cumplimiento del artículo 181, numeral 5 de la Constitución,
que dispone al Consejo de la Judicatura velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial, es que para nosotros la probidad notoria será un elemento principal de análisis. Entonces, para reconfirmar esa información, doctora, queda descartado que aquellos que están dentro de algún proceso puedan ocupar esos cargos. Por supuesto, Liz, debemos recordar que existe en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico la presunción de inocencia. Respetando este principio, el análisis será caso a caso de la situación disciplinaria de aquellos opcionados a ser jueces temporales de la Corte Nacional, con jueces temporales. Hay la presunción de inocencia, sí, pero también, por otro lado, pues el hecho de que ya estén, como digo, formando parte de alguna indagación deja un signo de interrogación abierto sobre ese accionar dentro de un determinado caso. Por supuesto, Liz, por eso he sido tan enfática en manifestar que para nosotros es un punto fundamental la probidad notoria. Analizaremos la trayectoria profesional, analizaremos su conducta, su disciplina, su accionar administrativo, todos esos parámetros. ¿Por qué? Por el mismo objetivo, dejar a los ciudadanos en su Corte Nacional las y los mejores jueces y conjueces. Ahora, doctora, ¿cuánto tiempo estarán ellos en esos cargos temporalmente y cuál será el proceso que seguirán ya para poder tener a los jueces definitivos que ocupen estos cargos dentro de la Corte Nacional de Justicia? Necesariamente nosotros debemos iniciar un proceso de concurso de méritos y oposición, porque la Constitución establece que los jueces y conjueces ingresan a la Corte Nacional y en general todos los servidores a la función judicial a través de un concurso de méritos y oposición. Y eso es lo que llevará a cabo el Consejo de la Judicatura inmediatamente terminado este proceso. También prevemos un periodo de 15 días para hacer una transición ordenada, entrega de despachos, documentación, verificación de expedientes y todo lo demás. Ahora, pero ¿se ha estimado cuánto tiempo puede llevar hasta llegar a ese concurso de mérito y oposición para llenar ya definitivamente esas vacantes? Nosotros hemos estimado que eso tomará alrededor de unos 10 meses. ¿Por qué? Porque no partimos de unas bases ciertas en cuanto a concursos, porque nuestro director nacional de talento humano ha identificado que no se cuentan con instrumentos adecuados, porque no existe en el Consejo de la Judicatura un sistema de selección de personal, así como de promoción y de evaluación. Con todos estos lamentables hallazgos con los que nos encontramos de este Consejo de la Judicatura, lo que estamos haciendo ahora es definiendo justamente este sistema que nos ayude a tener procesos igualmente técnicos como estos en adelante para los siguientes procesos de evaluación. Ahora, doctor, este proceso de evaluación ha dejado ver algunas irregularidades, por ejemplo, en los concursos de mérito del 2014 y 2017, donde el 32% de los ganadores mantuvieron vinculación, se dice, con el Consejo de la Judicatura, específicamente con las áreas que estaban vinculadas con este proceso de selección. Eso por un lado. Y por otro lado, se ha podido reflejar en el caso de algunos jueces un incremento de patrimonio entre el 2014 y el 2018 que va de entre el 60 hasta el 300% de incremento en ese patrimonio. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional de la Judicatura ante esto que ha comenzado a revelarse a través de este proceso de evaluación? ¿Es posible, por ejemplo, que se den ese tipo de incrementos en un patrimonio de manera tan sustancial en tan corto tiempo? En efecto, por eso era necesario los parámetros de legitimidad y transparencia que incorporaba en esta evaluación. Por eso fue necesario incorporarlos. Y además estos parámetros de legitimidad y transparencia no salieron de la nada. Esto, como todas las acciones de este Consejo, tienen una base constitucional y legal. Nuestro artículo 181, numeral 5 al que me he referido, velamos por la transparencia de la función judicial. Y nuestro artículo 88 y 89 que constituyen la base de este proceso de evaluación que nos permite evaluar por irregularidades y denuncias. El Comité de Apoyo a la Evaluación hizo el procesamiento de la información que le ha permitido llegar a esta conclusión. Lo que hace el Consejo de la Judicatura, como no puede ser de otra manera, es remitir la información a los organismos competentes.
Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero y Económico, y son estas entidades competentes las que harán lo que en derecho les corresponda con esta información. Luego de lo cual, por supuesto, el Consejo de la Judicatura emitirá pronunciamientos oficiales respecto a este trabajo de los organismos competentes. Doctora, pero me imagino eso en el caso de aquellos que abrieron el sigilo de sus cuentas, porque hay que recordar que hubo algunos evaluados que decidieron renunciar al proceso de evaluación antes de poder mostrar sus patrimonios y otros que decidieron tampoco no hacerlo, pero que siguieron dentro del curso de la evaluación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos casos? Bueno, en el caso de aquellos que decidieron no presentarse a la evaluación, como este conocimiento público, estos puntajes, por ejemplo, correspondientes a la evaluación oral de competencias, no pudieron ser contabilizados, puesto que no se presentaron. Tuvimos 2 renuncias también en el proceso, tuvimos 2 personas que no levantaron el sigilo bancario, que es una acción voluntaria que solicitó el Consejo de la Judicatura, justamente en ánimos de transparencia, Liz, justamente en el ánimo de transparencia que la sociedad necesita. El pueblo ecuatoriano necesita saber quiénes son sus jueces, y eso es lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura. Ahora, con este proceso de evaluación, ¿se puede decir que es suficiente garantía para el país para poder saber que se cuenta con un sistema de justicia mejor? Eso es lo que se espera, Liz. Sin embargo, este proceso de evaluación no significa que el Consejo de la Judicatura ya terminó su función respecto, por ejemplo, a control disciplinario. Nosotros necesariamente tendremos que seguir nuestro control disciplinario al día 1 posterior a la evaluación. El proceso de eficiencia y transparencia de la función judicial es un proceso permanente. Al decir que es un proceso permanente, también quiere decir que se podría extender quizás en su momento a los jueces de las Cortes Provinciales, por ejemplo, que hoy van a ser la primera opción, por las razones que usted ya ha mencionado, para llenar las vacantes temporales de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, si ya se ha encontrado un resultado realmente preocupante dentro de esta evaluación, ¿qué nos lleva a pensar que lo mismo no se podría repetir en el momento que se evalúen a los jueces de las Cortes Provinciales, por ejemplo? Según nuestra propia Constitución, el artículo 226 indica que el principio de evaluación es un principio de toda la administración pública, con lo cual no es solamente el proceso de evaluación de la función judicial, aquel destinado a Corte Nacional. Tenemos que evaluar a todos los servidores de la función judicial. ¿Por qué? Porque así lo manda la Constitución de la República. Doctora, quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias a usted. Buen día. Que tenga un buen día. Al regresar del corte nos va a acompañar Marco López, él es delegado del presidente ante la Junta Política Monetaria y Financiera. Junto a él hablaremos de la reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero que se debate también en la Asamblea. Ya regresamos.